Días, muy buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a continuar, muchachas, vamos a continuar con nuestro tema de aprendizaje autogestivo. El día de hoy, vamos a estar trabajando ya como tal con lo que es las capacidades cognitivas. Van a ser importantes también para nuestro aprendizaje dentro de lo que es la escuela, pero también dentro de la vida cotidiana. Al final de cuentas, recordemos que todo lo que nosotros aprendamos en la escuela, pues va a tener una función o una relación con nuestra vida diaria, ¿va? Ok, vamos comenzando. El día de hoy, vamos a comenzar precisamente con una de ellas, que es la de la atención. ¿Pero qué es exactamente la atención? Bueno, vamos para allá. Dice, la atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o deseamos ver. Es decir, básicamente es la capacidad que tiene nuestro cerebro o nuestra mente de ignorar determinados elementos de la realidad y enfocarnos específicamente en determinados puntos. Por ejemplo, pensemos en que ustedes ahorita están en la calle, están precisamente platicando o están conversando con una persona. Prácticamente sus sentidos de hecho pueden estar captando muchísimas cosas, pueden estar captando lo que son el paso de los carros, el paso de las demás personas, la luz del semáforo para poder avanzar, pueden estar captando, por ejemplo, los edificios y demás, todo lo que implica el contexto en el que se encuentran en este momento. Sin embargo, su atención ignora prácticamente, o más bien, sus sentidos ignoran literalmente todo lo que hay alrededor para enfocarse exclusivamente en la persona y en la voz de la persona que tienen frente o a un lado. Es decir, están ignorando, están siendo selectivos. Precisamente ese punto, que es voltear a ver a la persona y escuchar a la persona y poner atención a todo lo que está diciendo, seguir la línea de la conversación, ahí está la atención. La atención está precisamente eliminando todo lo que surge, o más bien todo lo que le llega a los sentidos a la persona para solo enfocarse en esa parte. No significa que estemos dejando de percibir, no, lo seguimos haciendo. Sin embargo, pues no le prestamos tanta atención a los demás, sino más bien solo a esta parte, ¿va? Entonces, seguimos. Dice, la atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, en este caso la conversación de la persona con la que nosotros estemos charlando, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Bueno, antes que nada, una pequeña disculpa por esta parte. Desafortunadamente es un pequeño elemento del programa que no me deja corregir esa parte, ¿va? Pero bueno, vámonos entonces a esta parte. Es decir, es la dirección de nuestros recursos mentales. Aquí el elemento que está, o nuestro recurso mental que está funcionando y que está aplicándose aquí no es otra cosa más que la capacidad consciente, o la conciencia. Ese elemento que todavía, de alguna manera, los psicólogos o neurocientíficos todavía no logran definir exactamente de dónde viene o cómo es que funciona, es la conciencia. La conciencia no es otra cosa más que el ser capaces de darnos cuenta de algo en específico, pero también el ser capaces de darnos cuenta de nosotros mismos, que es la autoconciencia. Entonces básicamente es dirigir esa conciencia hacia un punto específico. En este caso, la conversación de nuestra persona con la que estamos charlando. O si estamos en clase, por ejemplo, la persona a la que nos está dando la clase. O si recibimos un mensaje, al mensaje que estamos recibiendo, ¿va? Entonces, básicamente es eso. Es decir, es dirigir nuestra conciencia, o nuestros procesos conscientes, hacia un punto determinado. ¿Hay personas que podemos dirigirlo a distintos puntos? Pues sí, realmente hay personas que pueden dirigir sus recursos mentales a distintos elementos de la vida real. A estos en algún momento determinado se le puede llamar multitasking, es decir, es una persona que puede realizar muchas tareas. Tasking es precisamente como tareas, multi pues es muchas, ¿va? Entonces, pero si nosotros somos de ese tipo de personas, también sería importante identificarlo, porque finalmente también es una cualidad, una capacidad que tenemos nosotros, ¿va? Entonces, vámonos enfocando siempre a lo que es la atención ahorita. Tudela dice, ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad limitada, cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. Es básicamente lo mismo.
Es la toma de posesión por la mente de un modo vívido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamientos simultáneamente posibles. Focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar de efectivamente, pues otras, como ya lo habíamos mencionado. La atención humana es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos observar. Básicamente, o deseamos ver, perdón. Básicamente, pues se resume, todo lo que hemos dicho se resume precisamente en esta frase, ¿no? Pero bueno, desde la neurociencia o desde la neuropsicología en particular, una de las neurociencias, precisamente, pues bueno, habría muchos elementos involucrados dentro de este proceso, cosa que pues bueno, nosotros no llegamos a ver o no llegamos a ponerle atención, vaya, sino que simplemente y sencillamente pues vivimos ese proceso que es el de ignorar ciertas cosas, pero ponerle atención a otras, ¿va? Entonces bueno, vamos a seguir. Permítanme. Una disculpa por esa parte, una pequeña falla de ahí. Funciones de la atención, es decir, ¿cuál es la función que cumple precisamente la atención? Toda capacidad cognitiva que nosotros tenemos, bueno, tiene una función determinada dentro de nuestra vida diaria o funcionamiento para nuestro organismo, a final de cuentas. La primera, pues bueno, dice, ejerce control sobre la capacidad cognitiva. La capacidad cognitiva principalmente de la percepción. Ya lo habíamos mencionado hace un momento. El ser humano percibe muchísima información todo el tiempo con sus 5 sentidos. Y en este caso el más amplio, precisamente que es el tacto. ¿Por qué? Porque básicamente es la piel. La piel, pues bueno, básicamente es el órgano más grande que tenemos nosotros los seres humanos, que se encuentra prácticamente alrededor de todo nuestro cuerpo. Y este está percibiendo muchísima información. El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto y demás. Todos esos son canales de información que llegan a nuestro cerebro. Pero bueno, imagínense todo lo que tendríamos que controlar. No obstante, lo que hace la atención pues es precisamente ser selectivo solo con aquello que nos interesa, evitando precisamente pues otras muchas cosas más que vamos a mencionar ahorita. Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. La atención está diseñada principalmente para que cuando nosotros no entendamos algo, nosotros le pongamos más atención. Imagínense que ahorita comienzo a hablar en inglés, dando la clase en inglés. Si nosotros no conocemos el tema, lo que es, o el saber hablar en inglés, bueno, nuestra atención va a enfocarse más en lo que va a estar escuchando, porque parecería ser como que si intenta escuchar y comprender lo que se está diciendo. A lo mejor después de un rato, a lo mejor nos damos cuenta de que no entendemos, pero en el momento nuestra atención se va a enfocar más. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hace la atención es activa a nuestro organismo, ya sea los oídos, ya sea la vista, dependiendo de lo que se necesite, para precisamente esas situaciones específicas, novedosas, muy poco aprendidas y demás. Por ejemplo, pensemos en una clase de matemáticas donde no le entendemos al maestro, no entendemos el tema. Bueno, nos enfocamos más. Es decir, hasta parece como si tratáramos. Hay personas que, de hecho, en verdad, con muchachos o muchachas, van hasta hacerle como que si estuvieran espantándose alguna mosca, algo en específico. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que no haya ningún ruido que los desconcentre para enfocar más atención hacia el tema en específico. Pero básicamente lo que estamos haciendo es eso. Nuestra atención se enfoca de manera más clara para que el organismo se active y aprenda y comprenda mejor. Previene la excesiva carga de información. Bueno, ya lo había mencionado, nuestros 5 sentidos reciben información exagerada por todos lados. Entonces imagínense 5 fuentes de información supercargadas de información. Vaya la redundancia. Entonces, lo que hace precisamente la atención es enfocarse en un punto determinado que considere relevante para el organismo o para el ser vivo en este caso. Y entonces solo presta atención a esa que le interesa. Nada más. ¿Para qué? Bueno, para ir seleccionando solo esa información. Desafortunadamente, bueno, hay muchísima información que el ser humano deja pasar de lado, que sigue llegando a nuestros sentidos, pero que nosotros no le prestamos atención. Estructura la actividad humana. Básicamente, muchachos, la atención nos recuerda precisamente qué actividades tenemos que realizar día con día y cuáles son las actividades que
son más relevantes para nuestra vida cotidiana. Eso, bueno, es gracias precisamente a la atención. La atención es la que se enfoca y la que dice, hoy es lunes, me toca hacer esto. O hoy es martes, me toca hacer esto. Lo del miércoles ahorita ni lo pienso, ni siquiera lo tomo en cuenta. Es decir, la atención lo que hace es lo ignora, lo hace a un lado, porque no es lo relevante ahorita. Es decir, estructura, nos da un orden a nuestra vida cotidiana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención. Es decir, una vez que nuestra atención está enfocada en aquello que nos motiva, en lo que nos lleva a mover, a buscar precisamente algo nuevo, en última instancia, eso es precisamente a lo que le enfocamos la atención. ¿Va? Entonces, una vez que hemos identificado precisamente cuáles son las habilidades que yo tengo que trabajar más, pues también me enfoco en esa parte un poquito más para lograr desarrollarla. Entonces, es importante precisamente la atención en esa parte también. Aseguran un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Básicamente, muchachos, asegura precisamente que nuestra mente comprenda perfectamente aquellos elementos o aquellos temas que se nos están explicando en el momento y que requerimos aprenderlos. ¿Por qué? Porque la atención ignora todo lo demás y solo se enfoca en lo que necesita aprender y entender. Afrontar tu vida y tu ser haciéndote responsable desde la propia libertad, atreverse a cambiar y tomar decisiones. La atención, cuando nosotros la trabajamos, nos vamos dando cuenta precisamente que nos lleva a reconocernos a nosotros mismos. De hecho, es parte del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo enfoco la atención en mis habilidades, defectos y demás, soy capaz de ser consciente de mí mismo y de los errores, pero también de los aciertos que hago día con día. Y eso me va permitiendo precisamente tomar conciencia de que soy una persona libre, que le puede dar su valor a las cosas que realmente requiero o negar las que no me interesan o que definitivamente por alguna circunstancia pues no son relevantes, ¿va? Entonces, esto también obviamente lleva, por ende, que no solamente soy libre, sino que soy responsable de las cosas que yo hago, digo, pienso. Libertad y responsabilidad son dos elementos que vienen juntos siempre, que no van a poder ser separados, ¿va? Entonces, cuando nosotros aprendemos a utilizar o a enfocar bien la atención, nos vamos a dar cuenta precisamente de esta libertad, pero también de esa responsabilidad. Corrige actitudes o hábitos que no favorecen el bienestar. Aprende nuevos recursos, expresar desde el cuerpo. Básicamente, pues no es otra cosa más que lo que ya había mencionado. Es decir, pongo la atención sobre mí mismo, me doy cuenta precisamente de cómo puedo controlar esa atención, cómo puedo dirigirla, y entonces me doy cuenta precisamente de mis defectos y puedo corregirlos, actitudes que no me favorecen, pero también desarrollar habilidades que me pueden ayudar. Ahora, hay tipos de atención. El primero, en este caso, es la interna y la externa. Son dos tipos de atención. La atención interna, bueno, no es otra cosa más que el enfocar precisamente nuestros recursos mentales a lo que son nuestros propios procesos mentales. Un ejercicio que ustedes pueden realizar para que se den una idea de esto, muchachos, muchachas, es, por ejemplo, lean lo que yo tengo escrito ahí, pero en voz baja. No en voz baja, en su mente. Cuando lo hagan, apuesto a que va a haber una vocecita que se va a oír ahí en su mente. E inclusive esa voz es tan similar a la suya misma porque es su propia conciencia de alguna manera la que está hablando. Ahora, mientras que ustedes le ponen atención a esa voz, es precisamente ahí está la atención interna. Ponen atención a sus propios procesos mentales. O, por ejemplo, pueden voltear a ver a otra persona, tocarle hacia el hombro, perdón, y la persona a la que le tocas el hombro deberá poner atención al momento en que le tocas el hombro. Si hace eso, está poniendo atención hacia su percepción. Es decir, está enfocando
su propia conciencia hacia su propia sensación o percepción, es decir, hacia sus propios procesos mentales. ¿Va? Entonces va por ahí el asunto. Pueden ustedes hacer ese ejercicio, perdón, o solamente el de leer en su mente el texto que está aquí, ¿va? Cualquiera de las dos circunstancias nos va a dar una idea precisamente de qué es la atención interna, ¿va? Ok, bueno. Atención externa. La atención externa pues no es otra cosa más que el poner la atención o enfocar nuestros recursos mentales hacia los elementos del exterior. Puedo voltear a ver a mis compañeros, a mis compañeras y enfocarme precisamente en su imagen. Eso ya es atención externa. ¿Por qué? Porque me estoy enfocando en algo que está fuera de mí, no dentro de mí mismo. ¿Ok? Va, perfecto. Atención voluntaria o involuntaria, e involuntaria. La atención voluntaria no es otra cosa más que cuando yo decido voltear mi atención hacia cierto punto determinado. La atención involuntaria no es otra cosa más que cuando, por algún estímulo externo que no puedo controlar yo, mi atención se voltea inmediato. ¿Sí? Pensamos, por ejemplo, en que ustedes van caminando por la calle y de repente escuchan un golpe muy fuerte. Su atención literalmente los lleva a voltear o las lleva a voltear a ver ese evento. ¿Sí? O si escuchan, por ejemplo, una canción que a ustedes les guste, la venga tocando alguna persona, su atención se dirige, parece ser que inconsciente, hacia ese punto determinado. Ahí ustedes no son las que están o los que están controlando ese proceso. Por eso se llama atención involuntaria, porque es el organismo mismo el que se encarga precisamente de hacerlo. En el caso del choque, por ejemplo, o del golpe que se oye muy fuerte, el organismo puede considerar que está en peligro. Y entonces la atención lo que hace es se volca, se da la vuelta para prestar atención a ese evento y estar seguro de que pues el organismo como tal se encuentra seguro o que no corre ningún peligro, ¿va? Es parte del instinto de supervivencia hasta cierto punto. Atención abierta o atención encubierta. Dice, bueno, la atención abierta va acompañada de una serie de respuestas motoras y fisiológicas que producen modificaciones posturales en el sujeto. En la encubierta no es posible detectar sus efectos mediante la observación. Ojo, todo estímulo externo produce un cambio fisiológico y postural. ¿Qué significa? Bueno, supongamos que yo escucho precisamente ese golpe del exterior. Dentro de mi organismo se puede dar una segregación de determinadas, ya sea hormonas, o también se puede dar una segregación de determinados neurotransmisores como la adrenalina, noradrenalina y demás. Eso, o sea, hagan de cuenta, soy el golpe. Dentro del cerebro viene precisamente la segregación de esos elementos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, por ejemplo, más bien nuestro sistema nervioso recibe la información del ruido a través precisamente del oído y manda la señal directamente al cerebro. El cerebro en última instancia segrega precisamente esos neurotransmisores para que el sujeto esté listo para correr. La noradrenalina, o la adrenalina, para que el sujeto esté listo para correr en caso de que su organismo o su vida se vea en peligro. Eso es una respuesta fisiológica, es decir, nuestro organismo genera ciertos cambios dentro de nuestro propio cerebro, nuestro propio cuerpo. Los posturales, pues no es otra cosa más que el voltear, precisamente, voltear de nuestro cuerpo hacia ese punto específico en donde se escuchó el sonido. Y si hay necesidad de correr, pues es precisamente ese correr también el cambio postural, ¿va? Entonces, ahora, en la atención abierta, el sujeto es plenamente consciente de todo eso que hace. Es decir, se da cuenta en qué momento pasa todos estos cambios posturales, principalmente los cambios posturales y los cambios fisiológicos. Bueno, nos damos cuenta a partir de las sensaciones que tenemos dentro de nuestro propio cuerpo. A lo mejor como sorprendernos puede aparecer como un simple y sencillo sentir cosquillas, sentir curiosidad, sentir frío de repente, ¿va? Pero en la atención encubierta, el sujeto no es consciente de todos esos cambios, sino que los hace de manera inconsciente,
Sí, entonces esa es la diferencia. Atención abierta, el sujeto es consciente de todos sus cambios. En la encubierta el sujeto no es consciente de todos esos cambios. Perdón. Entonces, bueno, hasta aquí le estaríamos dejando precisamente con lo que es con la atención. Bueno, vamos a continuar precisamente en nuestra siguiente clase con el caso de la memoria. Por ahora, bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿va? Cualquier duda estoy a sus órdenes. Recuerden hacer sus apuntes, recuerden hacer las actividades. Si se dejan actividades externas dentro de lo que es el grupo, hay que hacerlas. Y bueno, estaremos de tomos en línea para si tienen alguna duda. ¿Vale? Ok.